Hechos 12, verso 1 al verso 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, yo voy a leer el verso 1 y ustedes el verso 2. Dice la Biblia de esta manera: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Hermanos, vamos a meditar esta noche en la palabra del Señor. Luego estaremos ministrando la cena del Señor. Luego estaremos ministrando la vida de cada uno de ustedes. Creemos, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Creemos en la persona del Espíritu Santo. Creemos en la unción del Espíritu Santo. Y creemos que a través de la unción Dios puede obrar milagros. Amén, hermanos. Creemos que a través de la unción Dios puede obrar milagros. Y esta noche meditamos en este pasaje. Hermano, por favor, quiero que repita conmigo esta frase: la oración libera. A ver todos, la oración libera. A ver solo este lado, la oración. A ver aquí en medio, hermanos. A ver los de este lado. Muy bien, ustedes sí les dieron almuerzo, hermanos. A ustedes también. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Repita conmigo por última vez: la oración libera. ¿Cuántos saben que la oración libera? Hermano, hemos hecho énfasis en este aspecto como iglesia, porque creemos en lo que Dios puede hacer a través de la oración. Aparte de lo que Dios puede hacer, es una necesidad la oración. El orar, el buscar a Dios es una necesidad. El fin de semana, les decía, estuvimos orando el día jueves y el día viernes. El jueves habían quizás 20 hermanos, el viernes quizás 30, 35 hermanos en la oración. Y la pregunta de siempre es: ¿y los demás dónde están? Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios. Amén, hermanos. Necesitamos buscar al Señor. Hay iglesias donde ya no se promueve la búsqueda de Dios. Hay iglesias donde ya no se promueve la oración y la comunión con Dios. Hay iglesias donde ya no importa la vida espiritual. Hay iglesias donde ya no importa la comunión con Dios, hermano. Hablar de oración en algunas iglesias ya es como muy anticuado, hermano. Pero la Biblia nos enseña lo que Dios puede hacer cuando una iglesia ora, cuando una iglesia clama, cuando una iglesia busca a Dios, cuando una iglesia intercede, hermano. Y mire el pasaje que leímos esta noche. Estoy seguro que usted en algún momento lo ha leído. Amén, hermano. ¿Cuántos han leído este pasaje alguna vez en su vida? Muy pocos. Hermano, dice el pasaje que la iglesia estaba siendo azotada por la furia del enemigo. La iglesia estaba siendo perseguida, hermano. La iglesia estaba siendo azotada por el enemigo. La iglesia siempre ha tenido dificultades, siempre ha sufrido persecuciones, siempre ha sufrido el ataque del enemigo, hermano. Pero lo lindo y lo maravilloso no es cuánta guerra,
cuánta lucha, cuánta batalla ha enfrentado la iglesia. Lo maravilloso es que en medio de tantas batallas la iglesia ha permanecido. La iglesia no ha menguado. La iglesia ha permanecido en pie, y al contrario, la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue conquistando al mundo, hermano. La iglesia nunca ha sido derrotada, y es que Cristo lo dijo. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Cristo dijo, y hermano, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. Y las puertas del infierno no ha prevalecido contra la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no ha prevalecido contra la iglesia de Cristo, hermano. Y en esta ocasión hay una tremenda persecución contra la iglesia. La iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba obrando milagros, sanidades, liberaciones. El poder de Dios estaba siendo manifiesto a través de la iglesia, hermano. Pero el enemigo, hermano, no se queda con los brazos cruzados. No se sorprenda si cuando usted se propone buscar a Dios vienen los problemas. No se sorprenda, hermano, si cuando usted se trata de consagrar su vida a Dios vienen las dificultades. No se sorprenda si cuando usted trata de consagrar su vida a Dios vienen los problemas, hermano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el diablo está enojado, pero que Dios está de acuerdo con usted, que Dios está contento, que Dios se agrada de lo que usted está haciendo, hermano. La Biblia dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Alabado sea Dios. La oración libera. La oración liberta, hermano. Y mire, al leer este pasaje, dice la Biblia, hermano, en aquellos tiempos Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Había una persecución contra la iglesia del Señor. Dice el verso 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Jacobo, hermano, se cree que fue decapitado. Jacobo entregó su vida por el evangelio. Jacobo entregó su vida por el Señor. Y hermano, dice la Biblia, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 16 soldados para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repita conmigo esta última frase: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Pero dígalo con ánimo, hermano, como si la señora le dijo hoy: mira, hoy es tu día. Amén. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Diga: orando. Orando. Levante su manita, hermanito. Diga: orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Estaba orando. ¿Qué tiene que ser la iglesia de hoy, hermano? ¿Qué tiene que ser la iglesia de hoy? Orar. Hay que orar. Hay que orar, hermano. Hay que orar. No me están escuchando. Hay que orar. Hay que orar, hermanos. Hay que orar. Dígale que está a su lado: hay que orar, dígale. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Dígale que está a su lado. Dígale otra vez, ahora al revés. Dígale al del otro lado: hay que orar, dígale. ¿Cuántos bendicen a Jesús esta noche, hermano? Hágame un favor, hermano, dígale que está a su lado: usted tiene cara de que no ora, dígale, por favor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Goce la hermana. Amén. Amén, hermanos. A veces el esposo dice: mija, vamos a orar. Ay, Dios, dicen las viejas, ¿verdad? O a veces es el esposo, ¿verdad?
O a veces es la esposa, dice la esposa: mi hijo, oremos al Señor, hombre, oremos un momento. Y el viejo dice: ay, vieja, otra vez orar. ¿Cuántos hicieron su altar el lunes pasado, hermanos? ¿Cuántos hicieron su altar familiar? Amén. Algunos no le ponen asunto, hermano. Algunos esposos dicen: hacelo vos, mija, ahora ahí con los patojos, ¿verdad? Hay que orar, hay que buscar a Dios. La oración libera. No me están escuchando, hermanos. La oración libera. La persecución había venido contra la iglesia. Habían matado ya a Jacobo, hermano. Habían decapitado ya a Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Y entonces esto le gustó a la gente. Y Herodes quería quedar bien con el pueblo. Entonces Herodes viene y prende también a Pedro y lo meten en la cárcel. Y el plan era sacarlo al otro día, cuando todo el pueblo estuviera reunido, hermano. Y sin duda alguna también decapitar a Pedro delante del pueblo. Ese era el plan. Y le ponen 16 soldados para que lo custodiasen. Pero hermano, mire lo que hace la diferencia. Una iglesia que ora con una iglesia que no ora. Hay iglesias que ya no oran, ya se lo dije. Hay iglesias que ya no claman a Dios. Hay iglesias que se hace anticuado hablar de oración dentro de la congregación, hermano. Pero esta iglesia seguirá orando hasta el día que Cristo venga, hermano. Esta iglesia seguirá clamando a Dios hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Yo le seguiré diciendo a usted: hay que orar y hay que orar, hermano. Pedro estaba encarcelado. Hay algunas cosas que puedo ver aquí en la palabra del Señor. Hermano, Herodes había determinado acabar con todos los cristianos. Había empezado con los discípulos y ahora Pedro está en la cárcel. Y me llama la atención, hermanos, la iglesia está en peligro, pero nadie asume el liderazgo de la iglesia. Y todos se van a refugiar a una casa y lo único que hacen es orar. Por supuesto que eso era lo mejor, pero nadie asume el liderazgo de la iglesia del Señor. Mientras Pedro está en la cárcel, los hermanos están llorando, clamando, pidiendo a Dios para que Pedro sea liberado, hermano, porque Pedro era necesario. Así que la iglesia empieza a clamar por él. La iglesia empieza a interceder por él. Y dice la última parte del verso 5: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos alaban a Jesús esta noche? ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? Hermano, la iglesia enfrentó este problema con oración ferviente. Amén. Amén, hermano. La iglesia enfrentó este problema con oración ferviente. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar nuestros problemas, hermano. Alaban a Jesús. Hay hermanos que son muy inestables emocionalmente. Y un día están hasta las nubes, hermano. Pero otro día están hasta allá debajo del mar. Un día están hablando grandezas y maravillas y de triunfo y de logros y de bendiciones, y otro día están hablando de fracasos, y están hablando de desgracia, y están hablando de derrota, y están hablando de dolor, y están hablando de sufrimiento. Hermanos amados, la iglesia enfrentó este problema con oración ferviente. ¿Cuántos bendicen a Jesús esta noche? ¿Cuántos bendicen al Señor? Y todos pidieron a Dios por la libertad de Pedro. ¿Cómo enfrentar nuestros problemas? Aprendemos en la palabra que los problemas hay que enfrentarlos con oración ferviente. Alaban a Jesús, hermanos. Hay que clamar a Dios. Hay que orar, hay que buscar a Dios. Los problemas hay que enfrentarlos con oración. Oiga lo que dice la Biblia, si me pueden ayudar ahí atrás. Santiago 5:16. La Biblia nos enseña, hermano, lo que puede hacer la oración, lo que se logra con la oración. ¿Qué dice la Biblia? Lean todos, ¿qué dice?
y orad unos por otros. Amén. Y orad unos por otros. Que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la iglesia enfrentó este problema con oración ferviente. Por eso, hermano, mire, yo le voy a seguir diciendo a usted: ore, abra su boca cuando se trata de orar. Ore, 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 ore. Y aunque se enoje conmigo, hermano, pero a veces venimos a la oración y nos postramos en el altar, y lo único que yo encuentro aquí, hermano, son babas después de la oración. Amén. Y estamos cabeceando y estamos, hermanos, puras cucarachas fumigadas. Amén. Y lo que menos hacemos es orar. Y digo, hermano, ore. Ay, hermano, dijo alguien, es que yo cuando me arrodillo me duermo. Pues párese entonces. Amén. Párese, empiece a caminar, empiece a orar. Señor, te alabo, te adoro, te bendigo, eres grande, eres poderoso. Señor, sana a mi hermano, sana a mi hermana. Señor, libera a aquel, Señor, salva al otro. Hermano, pero clame a Dios, abra su boca. Tiene usted que aprender a orar fervientemente. Los problemas se enfrentan con oración ferviente. Gloria a Dios. Pero lo que menos hace la iglesia es orar. Lo que menos hace la iglesia es clamar a Dios. Alaban al Señor, hermanos. Hay aquí más de 150 personas esta noche. Y venimos a la oración 20. Y venimos a la oración 25. Pero todos queremos ver la gloria de Dios. Pero todos queremos ver milagros en nuestra vida, hermano. Pero todos queremos ver el favor de Dios. Todos queremos ver, hermanos, la mano de nuestro Dios. ¿Sabe qué pasa? Que nos hemos acomodado. Dios ha sido tan bueno. Nos ha dado techo, nos ha dado alimento, nos ha dado vestuario. Hermano, como que no hay necesidad de por qué ir a orar, ¿verdad? ¿Por qué tengo que madrugar? Tengo trabajo, tengo mi negocio. ¿Por qué tengo que madrugar a orar si tengo salud, tengo vestuario, tengo una casa tan bonita que Dios me ha regalado? ¿Para qué, hermano, nos hemos acomodado? Tenga cuidado. Por eso viene la persecución. Cuando la iglesia estaba en Jerusalén, ahí pensaban quedarse. Entonces Dios tuvo que enviar la persecución, y salieron, y donde quiera que iban predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, hermano. Dios usó la persecución para que el reino de Dios fuera extendido. Muchas veces nos acomodamos, hermano. Alaban a Jesús. Ya no hay esfuerzo, ya no hay sacrificio. Ay, hermano, no. Qué calor ir a la iglesia. Y en el invierno está lloviendo, hermano. ¿Cuántos bendicen a Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no dependemos de Dios. Dios nos ha bendecido que cualquier dolorcito, ay, vamos al doctor, hermano. Tengo mi seguro médico, hermano. Vamos, hermano, no hay problema. Ya no dependemos de Dios, ya no dependemos de la fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pero esta iglesia oró a Dios, enfrentó el problema con oración ferviente. ¿Cuántos alaban a Jesús, hermanos? ¿Cuántos bendicen al Señor? Enfrentó el problema con oración ferviente. Diga oración ferviente. Diga oración ferviente. La iglesia tiene que orar fervientemente, hermano. En la célula póngase a orar fervientemente. Alaban a Dios, hermano. No oraciones a medias tintas, hermano. No oraciones moribundas. No oraciones, hermano, no. Póngase de pie, ore, clame a Dios, reprenda al diablo, eche fuera demonios, hermano. Hay poder en su boca. Usted tiene la unción del Espíritu de Dios. Usted tiene el respaldo de Dios. Usted puede en el nombre de Jesús, hermano. Alabado sea Dios. Tiene que aprender a orar fervientemente. Amén. Tiene que aprender a orar fervientemente, hermano. Esta iglesia estaba orando fervientemente.
¿Cuántos bendicen a Jesús? Y su oración recibe respuesta. ¿Recibió respuesta a la oración de esta iglesia, sí o no? Sí, hermano, diga sí. Versículo 7 o 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cuántos bendicen a Jesús? ¿Recibió respuesta a la oración de esta iglesia, sí o no? ¿Vale la pena orar entonces, sí o no? ¿Cuántos aquí alguna vez en su vida han recibido respuesta a su oración, hermano? Amén. ¿Han recibido respuesta a su oración, sí o no? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios responde las oraciones. Y esta iglesia estaba orando. Y entonces la oración llegó a la presencia de Dios. Y Dios envía un ángel. Los ángeles, hermanos amados, los ángeles son seres espirituales enviados por Dios, hermano, para ministrar. Son espíritus ministradores a favor de la iglesia, a favor de los hijos de Dios. ¿Cuántos bendicen a Jesús, hermano? Por eso usted a veces dice: ala, me escapé por un pelito, hermano, y ya me asaltaban. Es el ángel de Dios que estaba ahí, hermano. Por un pelito me escapé de un accidente. El ángel de Dios estaba ahí. ¿Cuántos bendicen a Jesús, hermanos? Es el ángel de Dios. Y ante la insistente y ferviente oración de la iglesia, el Señor envía un ángel. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? El Señor envía un ángel y le toca. ¿En dónde le tocó? Dice a Pedro: ¿en dónde le tocó, hermano? ¿En dónde le tocó? En el costado. ¿Están conmigo, verdad? En el costado. Hágame un favor, conviértase en ángel. Amén. Y dígale que está a su lado: hay que orar, dígale, por favor. Gloria a Dios. Alaban a Jesús, hermanos. Alaban a Dios. Haga la operación del otro lado. Dígale: hay que orar, hermano. Dígale. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Solo para que usted se imagine cómo llega el ángel, ¿verdad? Y le dice: hey, Pedro, Pedro. Pero si Pedro era como muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Solo cae en la cama. Amén. Y ahí están. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Me dice mi esposa: mi hijo, mucho roncas, me dice ella. No le creo. Me dice un día: mucho roncas, no me dejaste dormir. Y le dije yo: eso es bíblico. ¿Cómo así? Me dijo: eso es bíblico. Dice la Biblia que el justo vive confiado como un león. Amén. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Amén. Por eso uno ronca, ahora vive confiado como un león, hermano. Y ronca como quiere. ¿Cuántos bendicen a Jesús, hermano? Amén. Hay gente que no duerme, hermano. Y le dan las 2, y le dan las 3, y le dan las 4, y le dan las 5, ¿verdad? Y amanecen todos trasnochados. Ay, no pude dormir, hermano.
Hermano, estaba Pedro bien parqueado, hermano. Y llega el ángel y dice: hey, Pedro, Pedro. ¿Cuántos soldados habían ahí? 16, 2 a la par y después los demás. 16 soldados. Entonces me imagino yo que el ángel llega: Pedro, Pedro. Y el Pedro: Pedro, Pedro, hombre, levántate, Pedro. Ya. Levántate, Pedro. Le tocó el costado, hermano. Verso 6. Dice la Biblia: estaba durmiendo en 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta cuidaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Gloria a Dios. Bendicen a Jesús, hermanos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermanos? Estaba tratando de buscar qué es ese levántate pronto, y es una acción inmediata. Amén. Diga: acción inmediata. Ay, Dios, pero usted es más retardado que una tortuga, hermano. Diga: acción inmediata. Acción, acción, acción. Le dijo: levántate pronto, ya, levántate, cíñete, amarra tus sandalias, envuélvete en tu manto, vámonos rápido. Gloria a Dios. Hermano, toda esta trama era resultado ¿de qué? De la oración. Diga: de la oración. Diga: de la oración. Ay, hermano, por eso muchos de ustedes no se levantan. ¿Qué se van a dar levantando a las 5 de la mañana? Si ahorita son como las 7:30 y ya están ahí. Alaban a Jesús. Dígale que está a su lado: ya te cachó, dígale. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? Hermano, oiga, 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 oiga. Hermano, para servir al Señor se necesita acción inmediata. Amén. Dice la Biblia: en lo que se requiere diligencia y no perezosos. Hay que ser chispudos. Hay que servir a Dios con todo, con gozo, con amor, con pasión, con dedicación, con responsabilidad, con diligencia. Alabado sea Dios. Hay que accionar. Hay que servir a Dios con todo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted venga a la iglesia, venga: voy a ir a la iglesia porque hoy me voy a gozar en la presencia de Dios. Algunos vienen arrastrando las canillas a la iglesia, hermano. Buenas, hermano. Y vienen con una cholla a la iglesia, hermano. Y cantan todos cholludos, hermano. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y está los empujando. Levanten las manos. Va pues. Levántate pronto. Dígale que está a su lado: levántate pronto, dígale. Amén. Chispudos, chispudos. A ver cuántas mujeres hay aquí esta noche. Levanten la mano las mujeres, por favor. Levánteme su mano las mujeres. Las esposas, levánteme su mano las esposas. ¿Les gusta a ustedes un marido chispudo o un marido atarantado? ¿Ah? Hasta miedo les da, se le queda viendo. ¿Les gusta un marido chispudo o un atarantado? Chispudo, ¿verdad? Amén. Y a ver los hombres, ¿cuántos mariachis hay aquí esta noche? Levanten la mano, por favor. ¿A usted les gusta una mujer chispuda o una atarantada? Amén. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Antier yo fui a la ciudad capital. Y entonces le digo a mi esposa: voy a ir a Guate. A ella le cuesta acompañarme por tanta cosa que tiene que atender. Le dije: ¿te vas? Ay,
me dijo, pero el almuerzo, olvídate del almuerzo, hombre, vámonos. Basta, bueno, pues 5 minutos salimos. Amén. No era nada un correcaminos, hermano. ¿Y qué haces? Estoy cerrando todo, tendiendo la ropa y en 5 minutos, ¡bum!, vámonos. Son las 9 en punto. A las 11 tenemos que estar en Guate. A las 2 tenemos que ir de regreso. A las 4 tenemos que estar aquí. Amén. Para servir a Dios hay que hacerlo con todo, hermano. Hay que ser chispudos. Dice la Biblia: en lo que se requiere diligencia, fervientes en espíritu y no perezosos, hermano. Alaban a Dios, hermanos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Amén. Hay que ser chispudos. Hay que ser diligentes, hermano. Hay unas hermanitas que, hermana, mire, sirva al Señor. Yo quisiera, hermano, pero no puedo. Es que la casa, hermano, viera la limpieza, hermano. Uy, me tardo todo el día para limpiar la casa. ¿Qué tan grande es su casa, hermana? 2 cuartos. Es que la comida, hermano. ¿Y qué hace de comida? Leche con cornflakes. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Levántate pronto. Levántate pronto. Amén. Hermano, el ángel le dice a Pedro: levántate pronto. Acción inmediata. Ya, vámonos, ya. Verso número 7 estamos. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Las cadenas de la ¿qué? Se le cayeron de las manos. Verso 8. Y le dijo el ángel: cíñete. ¿Qué más? Átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. 3 cosas ahí y termino. Cíñete. Bendicen a Jesús. Los judíos llevaban una túnica, y cuando tenían que salir a la calle o emprender un viaje, tenían que amarrarse los cinturones, ceñirse. Y estaba investigando, hermano, es la palabra ceñir en este contexto. Significa apretar, ajustar, significa rodear algo. Entonces le dijo: ajustate los cinturones, aprieta los cinturones, levántate pronto y vámonos. Esto representa una actitud de estar listo, de estar preparado. Amén, hermano. A mí me da risa algunos hermanitos. Bueno, los nuevos pues son nuevos, ¿verdad? Pero hay hermanitos que ya tienen 1 año de estar en la iglesia. Los que ya tienen 1 año ya no son nuevos. Déjese de cuentos. Amén. Hermano, cántese unos coros. Cántese unos coros. Hasta miedo da darles privilegio, hermano. Les puede dar un paro cardíaco, ¿verdad? Cántese unos coritos, hermano. Que le dé vergüenza. Alaban a Jesús, hermanos. Cíñete, ajustate, amárrate los cinturones. Tiembla, hermano, para cantar unos coritos. En la casa, ¿quién se ve la hermanita para alegar así brinca? Mire, hermano. Para pelear, Dios guarde, hermano. Alaban a Dios, pero para servir a Dios están en pañales todavía. Cíñete, amárrese.
Hermano, diga, no se preocupe, hermano, cantemos, póngase de pie. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor. No se asuste. Amén. ¿Cuántos bendicen a Jesús, hermano? Hermano, hay cultos que parecen más velorios que cultos, hermano. Bendicen a Dios. Y yo me gozo de veras y lo motivo a ustedes. Hermano, la intención es mejorar para la gloria de nuestro Dios. No estamos en la calle, bendito Dios. Yo me siento muy bendecido con usted. Una familia de nuestra iglesia se fue hace poco para otro municipio, hermano, visitando a los hermanos, llorando. Dice, ay, hermano, ¿cómo nos venimos de nuestra iglesia? Estamos yendo a una iglesia porque necesitan de Dios, ¿verdad? Yo les dije, vayan a una iglesia que les quede aquí cerca, hermanos. Congréguense, no se aparten del Señor. Y la hermanita llora cuando la vamos a visitar. Ay, mis pastores, hermano, que va a nuestra iglesia. Estamos yendo a una iglesita, pero qué relajo, hermano. Los patojos lloran, gritan, entran, salen. Los hermanos hasta chupan dentro de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Jesús, hermano? No vaya a chupar usted aquí, hermano, por favor. Cíñete. ¿Cuántos bendicen al Señor? Diga, levántate pronto. Cíñete. Átate las sandalias. ¿Cuántos bendicen a Jesús? Y las sandalias tienen que ver con caminar. Amarrarse las sandalias es estar listo para llevar a cabo una tarea. Amarrarse las sandalias es estar preparado para emprender el camino. Amén, hermano. Hágame un favor, dígale que está a su lado. Hay que caminar, dígale, en la fe. Amén. Hay que caminar en la fe. Hay que caminar en las cosas de Dios. Hay que caminar en el servicio a Dios. Hay que caminar en la obediencia a Dios. Hay que caminar en la fidelidad a Dios. Hay que caminar en la alabanza. Hay que caminar en la adoración a Dios. Hay que caminar en la fe de Cristo Jesús. Hay que caminar, hay que seguir avanzando. No se detenga, hermano. No retroceda, camine, 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 camine. En el nombre de Jesús, amárrese las sandalias. Amén. Levántate pronto, cíñete. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Cíñete, átate las sandalias. Alabado sea Jesús. Esta es una actitud dispuesta y pronta para emprender el camino, hermano. Siga caminando. Amén. ¿Están aquí, hermanos? No se desaliente, no se desanime. Hay cosas, hay problemas en la vida. Los hay, en el mundo también hay. Hay desánimos, hay, en el mundo también hay. Hay personas malintencionadas, hay, hermano, donde quiera hay. Pero usted tiene que seguir caminando, ceñido, amarrado sus sandalias, caminando en los caminos de Dios. Que al fin y al cabo el que salva es Cristo Jesús. El que bendice es Cristo. El que llena de paz, el que sana, el que restaura, el que perdona es Cristo Jesús. A Él tenemos que seguir, hermano. A Él tenemos que adorar. A Él tenemos que servir. Gloria a Dios. Átate tus sandalias. ¿Y qué más? Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo: manto. Envuélvete en tu manto. El manto era una capa, una túnica o una vestidura. Pero el manto representa cobertura y poder de Dios. ¿Cuántos bendicen a Jesús? El manto representa cobertura y representa el poder de Dios.
Le pregunto, ¿cuántos aquí siguen creyendo que es necesario tener un pastor? Hay algunos que no creen. Hay algunos que no creen. Y aquellos que no se sujetan a un pastor, aquellos que no reconocen a un pastor como su pastor, no tienen la cobertura. El manto significa cobertura. El manto también significa, representa el poder de Dios, hermano. Cuando usted reconoce a alguien como pastor, usted tiene la cobertura pastoral. Cuando usted reconoce a alguien como pastor, usted tiene esa bendición pastoral. Usted tiene una paternidad espiritual, hermano. Cuando usted reconoce a alguien como pastor, entonces usted tiene la bendición de Dios. Amén, hermano. Usted tiene la bendición de Dios, porque el manto, hermano, representa la cobertura y representa el poder de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Elías, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Elías? Amén. Y Eliseo, rapidito, solo haciendo alusión al manto. Cuando Elías llama a Eliseo al ministerio, dice que le tiró su manto. No le dijo palabra alguna. No le dijo, ven, vas a servir a Dios. No le dijo, ven y te vas a convertir en un profeta. No, le tiró el manto. Y Eliseo entendió que estaba siendo llamado al ministerio profético. Entonces Eliseo viene. Y entonces, hermano, usted conoce un poco la historia, pero le dice Elías, quédate aquí porque el Señor me ha llamado para ir allá. No te dejo, no te suelto. 3 veces le dice. Y entonces le dice, pídeme, ¿qué quieres? Quiero una doble porción del Espíritu que está sobre ti. Le dice Elías, cosa difícil has pedido, pero no imposible. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Si no, no. Entonces iban por el camino y de pronto aparece un carro con caballos de fuego y arrebatan a Elías, hermano. Y en el arrebatón se quedó tirado el manto. Entonces, hermano, Eliseo está triste. Y había un grupo de gente del otro lado burlándose. Dice que Eliseo era calvo, era pelón. Pelón, te quitaron a tu maestro, te quedaste solo pelón. Y hacían burla de él, hermano. Pero de pronto se da cuenta que se quedó tirado el manto. Y recoge el manto. Y dice Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y dobla el manto y lo extiende. ¡Fa! Y divide el Jordán, hermano. ¿Cuántos alaban a Jesús esta noche? Porque el manto representa cobertura. El Espíritu, la doble porción que él había pedido, se le fue dado a través del manto. A través del manto se le fue dado, hermano, el poder, la unción que él estaba pidiendo. Bueno, lo otro, recuerdan de aquella mujer que estaba enferma y va detrás de la multitud y dice, si tocare tan solamente el borde de su manto. Amén. Usted sabe la historia. ¿Fue sanada, sí o no? Fue sanada cuando tocó el manto. Y Jesús dice, ¿quién de todos ustedes me tocó? Dice, maestro, dicen los discípulos, ¿por qué preguntas quién te ha tocado si la multitud te aprieta? No, es que alguien vino con una fe poderosa que al tocar mi manto poder salió de mí. Gloria a Dios, porque el manto representa el poder de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Queridos hermanos, necesitamos la cobertura. Necesitamos tener un manto sobre nosotros, hermano. Y al ser usted miembro de esta iglesia, usted tiene la cobertura de esta iglesia. Al ser miembro usted de esta iglesia, usted tiene el manto de esta iglesia sobre usted. ¿Cuántos alaban a Jesús esta noche? Por eso es importante, es necesario. Amén, hermanos. Le leo un par de versículos y termino esta noche. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que había una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué dice? Orando. Alabado sea Dios. Dejémoslo ahí, hermanos. Alabado sea Jesús para siempre. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Seguían clamando a Dios. Seguían intercediendo, hermano. Y un último detalle dice que al llegar a la puerta de hierro se abrió por sí misma. Amén. Cuando oramos, las puertas se abren. No me están escuchando ya. Cuando oramos, las puertas se abren. No importa si es de hierro, se abre porque se abre. Amén. Cuando usted clama a Dios, cuando el Rey de Gloria va delante de usted, cuando la unción del Espíritu Santo está sobre usted, no necesita forzar ninguna puerta. Las puertas se abrirán de par en par, hermano, porque la presencia de Dios va delante de usted. Las puertas se abrirán de par en par. Gloria a Dios. La oración libera. No se le olvide, la oración libera. ¿Fue libre Pedro, sí o no? A través de la oración de la iglesia fue libre. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Amén, hermano. Y el Señor le dio liberación a Pedro. Cierre sus ojos un momento ahí donde está, por favor. Padre, muchas gracias te damos esta